Bien, acá está. La última diapositiva que habíamos visto estaba relacionada con el tema de eh, esto de objetivo de la comunicación, de la capacidad del hombre para la comunicación, o sea, que nos preparaba para la relación, para relacionarnos. ¿Está? Y ligado a lo... Bueno, empezamos. Si tenemos que tener en cuenta esto de las relaciones, vamos a dejar entrar a Guillermo. Tiene una íntima... Éramos 12, Guille, antes más o menos. Ajá, Para que tenga en ¿cuántos cuenta, somos? 12, 13. ¿Cuántos somos ahora? Ahora somos 9, dice. ¿9? 9, 10. 16 digo yo acá. Ah, no, está bien, sí, a mí me salía abajo. Está bien. Bueno, continuamos entonces. Bien. Objetivo de la comunicación. De la educación está ligado a la comunicación. Vamos a detener para que entre otro compañero. Y así eran las 12 de la noche y siguen entrando. Bien. Listo. Entró el compañero. Bien. Tener en cuenta la importancia que tiene en todo proceso de comunicación, en todo momento de relación, esto de la intervención, esto de la participación. Por eso acá dice que para su cumplimiento es necesario que todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje se fortalezcan, en toda situación de enseñanza-aprendizaje se fortalezcan la participación e interpretación de los jugadores, entre ellos y de los jugadores con el técnico. Y si tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico numeroso, también la comunicación que existe entre cada uno de los diferentes técnicos o entre cada uno de los que conforman el cuerpo técnico, ocupando cada uno sus roles y sus funciones bien definidas. Eso también es un tema muy a tener en cuenta, esto de las funciones y las relaciones dentro del complejo aspecto de lo que es el tema de las relaciones humanas. Tener bien y claro que nosotros vamos a lograr una fluida comunicación, un aprendizaje significativo si logramos involucrar a aquellos que tratamos de bajarle algún conocimiento en cualquier aspecto de las cuestiones relacionadas a lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, sea del fútbol, sea de matemática, sea del lenguaje futbolístico o lo que sea. La intervención activa de aquellas personas que tienen el rol o que cumplen transitoriamente el rol pasivo de la escucha tiene digamos, un papel significativo a la hora de esto de moldear el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá también, bueno, después tenemos que ver qué tipo de comunicaciones existen. ¿Qué tipo de comunicaciones existen? Hablamos de lo que son las masas y lo que son el mano a mano. Nosotros, por el rol que ocupamos, deberíamos manejar las dos, tanto lo que es la comunicación en masa como la de comunicación interpersonales. Obviamente que la forma de encararlo a cada una de ellas son significativamente distintas. Uno cuando habla en comunicación en masa, que se comunica, transfiere así a muchas personas, eh, no habla de la especificidad, no debería hablar de la especificidad de tal o cual persona. En cambio, cuando uno tiene una comunicación interpersonal, que es directa, que es cara a cara, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar esto del mano a mano, uno contra uno. Importantísimo tener en cuenta esto de la comunicación interpersonal, cómo yo me posiciono fundamentado a la hora de expresar alguna idea a algunas personas con quien yo me relaciono. Y esto de las relaciones también está relacionado por las jerarquías. La jerarquía se la dan, lo puedo hacer desde el punto de vista natural, de la situación que amerita, o sea, a nivel de jerarquía de conocimiento y de demás, nosotros como técnicos de un equipo de fútbol tendríamos que tener la máxima jerarquía. Y los que hablamos en el sentido de la toma de decisiones, en el sentido de las responsabilidades grupales, en el sentido de la referencia grupal,
esto de ser referente y ponerme ese atuendo de referente trae aparejado sus pros y sus contras, siempre apuntando a esto de las relaciones. No se olviden de que nosotros somos seres biopsicosociales, en el cual si no tenemos esta impronta de saber conformar un grupo de lo que ustedes quieran denominar, va a ser muy complejo para que logremos una relación, ya sea interpersonal o una relación grupal. Después, bueno, esto, volviendo un poco a los primeros años de la secundaria, los elementos de la comunicación, los elementos que están relacionados a lo que es el emisor, el que está, digamos, el que va a dar el mensaje. ¿Qué es el mensaje? ¿No? Esto, el código, esto es importante de tener en cuenta. ¿Cómo, más allá de entender qué es el mensaje, cómo se conforma el mensaje? Porque el mensaje está relacionado desde los contenidos, del contenido al conocimiento que yo tengo acerca de tal o cual acción que voy a llevar adelante. Tal o cual argumento que voy a utilizar para poder explayarme o poder relacionarme con otros. Después está el tema del código, o sea, primero la importancia del contenido, de tener en cuenta que la calidad del contenido, ¿está? Después está el código, cómo yo puedo hacer que ese contenido que manejo pueda llegar a quien yo quiero que llegue y de la forma que yo quiero que llegue. Y el efecto que produzca, el efecto que debe producir el contenido a la persona que yo estoy trabajando. Entonces, la importancia de tener en cuenta el contenido, la importancia del mensaje en su esencia, y también cómo yo manejo ese mensaje, cómo yo hago, digamos, caracterizo a ese mensaje. Después está el receptor, esa persona que debe decodificar el mensaje. Y después vamos a ver la importancia que tiene esto del receptor, esto de que haya una predisposición para decodificar un mensaje, que no haya una acción previa que haga de que ese mensaje esté distorsionado, no por el emisor, no por quien lo está llevando adelante, sino por el receptor que ya, ante algunas cuestiones que vamos a ver después, esto de los ruidos de la comunicación, hace que no logre interpretar el mensaje que me está bajando el emisor. Y después el canal, bueno, después el canal es simple, es el medio por el cual transmite el mensaje. Que después vamos a ver que hay muchas formas de transmitir este mensaje. Hay muchas formas de hacerme entender, si se quiere, a través de la comunicación. Muchachos, muchachas, ante cualquier duda, por favor, me paran y pregunten, porque si no yo sigo, me embalo y no le doy espacio para que ustedes puedan preguntar. Cualquier cosa, me paran y pregunten, no hay ningún problema. Bueno, ¿a qué apuntamos nosotros? A esto. Cuanto más calidad tenga ese feedback entre el emisor y el receptor, entre nosotros y los jugadores, en este caso, entre el cuerpo técnico y los dirigentes, entre el cuerpo técnico y los padres, entre el cuerpo técnico entre sí, entre el chico entre sí, o sea, todo lo que compone un grupo de trabajo o un grupo humano, debe existir este feedback, este ida y vuelta, ¿está? Que eso hace que tenga calidad la relación que estamos llevando adelante. Bueno, pues esto es lo lógico, que el emisor envía el mensaje, el receptor lo interpreta, y da una respuesta. ¿Se acuerdan cuando siempre nosotros hablamos acerca de cómo se genera una respuesta ante un estímulo? Bueno, también se produce en el camino de la comunicación. Sale el mensaje, la persona lo recepciona, lo decodifica, o sea, lo logra interpretar, produce su análisis y emite una respuesta que da la orden, si estaremos hablando del tema desde el punto de vista motor, a que lo produzcan en el músculo. Nosotros acá damos una orden a lo que vamos a ver después, cómo yo me comunico, a través de los diferentes tipos de lenguaje que dan ese tipo de respuesta. Profe, Pregunte, por dice, favor.
Sí, te escucho, te escucho. No, yo lo estuvimos dando justo en psicología ahí en el profesorado, que influye prácticamente un 80% el lenguaje gestual al verbal. Al chico le queda más en la cabeza y se produce mejor ese feedback dependiendo del lenguaje no verbal, o sea, el gestual, y no tanto de lo que uno le dice. O sea, hay que demostrar y mostrarle lo que le queremos enseñar. Claro. Y después vamos a ver cómo ese lenguaje corporal debe ir acompañado del lenguaje sonoro, que hace de que el típico dicho que un gesto simplifica mil palabras. Esto es totalmente de acuerdo, es así. Y más nosotros que estamos trabajando en cuestiones relacionadas al movimiento, en cuestiones que, como decíamos anteriormente, una acción, el demostrar una acción va a simplificar mucho de lo teórico, porque también nosotros tenemos que asumir, y tal vez en esta modernidad esa diferencia es cada vez menor, pero nosotros como técnicos, si se quiere, tenemos una falencia en cuanto a la comunicación. Entonces, repito, si bien hoy por hoy hay una nueva camada de editores técnicos, hablo de primera división o que están en el elite, que tienen otra formación, siempre por naturaleza, esto del lenguaje sonoro en los técnicos era bastante complejo después de llevar adelante. Ellos eran mucho más de la práctica, mucho más de hablar menos y trabajar mucho, entonces bueno. Pero en base a lo que vos decís, sí, es así, totalmente de acuerdo. Vamos a ver en diferentes diapositivas los diferentes tipos de lenguaje. Y ahí te va a saltar tranquilamente esto del lenguaje corporal. Pero es así. El lenguaje corporal, más en nuestro tema que desarrollamos, ocupa un lugar preponderante. Más teniendo en cuenta, y hablando, si tenemos trabajando específicamente con chicos, que el nene, se acuerda de esto del pensamiento concreto, entiende lo que está viendo y no lo que yo les puedo llegar a decir. Entonces, ahí se potencia aún más esa idea de la demostración como herramienta prioritaria a la hora de trabajar esto del aprendizaje, esto del estar continuamente tratando de dar contenidos a diferentes acciones que estamos desarrollando en un entrenamiento, ¿sí? A veces, repito, mostrar la jugada te evita un montón de palabras que vos después con lo sonoro, con el habla, con el lenguaje sonoro, lo vas reafirmando. Pero sí, es totalmente correcto lo que vos decís, Tom. Y después Bien. también, como dijiste vos, Guille, el tema del código y el mensaje, que hay algunos directores técnicos que por querer utilizar palabras difíciles no se hacen entender con los chicos. No sé si Yo creo me que explico. eso porque también ahí, bueno, a ver, yo eso lo interpretaría muy a título personal, muy una lectura mía, esto de lo que decía, lo que yo sostenía, lo que estaba hablando acerca de la nueva camada de editores técnicos, en donde buscan como alejarse o distanciarse de la vieja camada de editores técnicos en donde el tema del habla, el tema del discurso sonoro era, digamos, su talón de Aquiles. Entonces, utilizan terminologías, a lo mejor muchas veces, porque hoy por hoy, a ver, cuál es la bibliografía que muchos técnicos estudiamos o estudian con referencia al fútbol? Bibliografía española, en donde hay términos que no son lo que comúnmente nosotros utilizaríamos en una charla normal de entrenamiento cotidiano nuestro. Entonces, hay no es moda, pero sí esta forma de expresarse hoy por hoy que distinguen a los nuevos de los viejos. Por decirlo, a ver, en el sentido no de edad, sino también de etapas. O sea, no es lo mismo la oratoria que pueda llegar a tener Pellegrino, a la que a lo mejor pueda tener Russo. A eso me refiero. O hasta el mismo Gallego Vázquez, el gallego que estaba en Godoy Cruz que se fue, la forma de expresarse no es la misma que, no voy a los puntos de un Ramón Díaz, de un gallego, sino de técnicos que tenían otra formación. Y es ahí
el cuidado que debemos tener cuando nosotros como formadores no logramos que la persona a quien yo estoy bajando el mensaje no logra decodificar lo que yo le estoy diciendo. ¿Está? Repito, ya sea si estamos en edades tempranas, por un proceso madurativo incompleto o muy primario, muy básico. Si estoy en etapa más avanzada, por un nivel, ¿se acuerda de la formación intelectual que hablamos en los primeros momentos de nuestro desarrollo de clase, de esto de entrenamiento? Bueno, que el nivel intelectual formativo, o sea, la formación intelectual de nuestros deportistas, tengan estas carencias que hagan de que no logre decodificar y lograr ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el objetivo de decodificar un mensaje? Poder emitir una respuesta. El hecho de yo poder emitir una respuesta tiene que ir lo más acompañado posible del objetivo que persigo yo cuando estoy emitiendo algún tipo de respuesta o algún tipo de acción. Por eso vuelve a tener una trascendencia muy importante esto de la participación activa del jugador a la hora de desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Que yo sea un mero soldadito, un mero repetidor de lo que el técnico me está diciendo, no va a lograr un aprendizaje significativo que haga de que movilice el conocimiento interno que tenía la persona o tendría el jugador. Por eso que es mucho más complejo, es mucho más difícil el tema de la escuela nueva, en donde la participación del jugador, de la jugadora, tiene un nivel mucho más estelar que lo que era la escuela tradicional. Que nosotros, como siempre decimos, a veces terminamos cayendo en la escuela tradicional porque nos da esa seguridad, nos da ese control, es común. No sé si bueno o malo, es común, pero la no intervención del jugador en este proceso de aprendizaje compone un componente muy trascendental a la hora de enseñar algo. Después, a ver, como decíamos anteriormente con Tomás, hablamos con Tomás recién, el tema de compartir el código. A ver, fundamental que entiendan lo que estoy diciendo, desde el punto de vista corporal o desde el punto de vista sonoro. ¿Para qué? Para que pueda emitir una respuesta, para que pueda emitir y una respuesta correcta al estímulo que estamos nosotros desarrollando. Entonces también esto de entender la importancia de la selección de los códigos que voy a utilizar, para que pueda ser entendido o manejado también por todas las personas a quien yo estoy llegando. Y acá empezamos a dar un poquito de interpretación a algunas cuestiones que están relacionadas al significado del mensaje. Denotar, o sea, ¿qué es denotación y qué es lo que es la connotación? Es simple, muchachos, entender, cuando yo estoy haciendo una cuestión de una denotación, dice acá significado convencionalmente, el significado que convencionalmente se le atribuye al mensaje. O sea, es la parte objetiva. Es la parte objetiva. Y después la connotación es la parte subjetiva. Es cuando yo le doy, esto como dice acá, la emoción. Entonces, pero cuando yo tengo una connotación estoy expresando algo. Y cuando yo tengo una denotación estoy diciendo algo. Que eso es muy importante, porque siempre no existe en esto de la relación, en esto del feedback, entiéndase, en esto del feedback entre jugador-deportista, la denotación pura no debe existir. Siempre la connotación, el sentimiento que yo le doy a las cosas, ocupa un lugar importante. Por eso acá el tema de lo que significa denotar, el tema del diccionario, el significado de lo que es la connotación desde el punto de vista de lo que yo le interpreto de cada cosa. Y esto de la paloma de la paz creo que es bien clarito. La denotación, es decir, que esta que estamos viendo acá es una paloma con palma oliva, o sea, bien objetivo. Un tipo de común ave. Y entonces la subjetividad me da esto de la connotación. ¿Qué interpreto yo que ese símbolo me está demostrando? Que es la paz. ¿Qué interpreto yo el gesto que mi técnico me está demostrando? ¿Qué interpreto yo de la acción que el técnico que está desarrollando? ¿Qué interpreto yo de cómo el técnico, y esto también es importante,
dice lo que dice. ¿Cuál es la llegada que tiene el técnico al jugador para que en él provoque esto de la connotación? Que provoque en él esto de buscar un análisis interpretativo, subjetivo de lo que el técnico está desarrollando. Guilla, es muy difícil ¿Escuchó? eso. ¿Te acordás, Bernardi, cuando sacó en el clásico el papelito? Claro, sí, Eso de connotación pura, lo expuso sí, como loco al Carozo. totalmente, totalmente. Eso es connotación pura. Pero, a ver, bueno, está bueno lo que vos decís, Jorge. ¿Sabes lo que ocurre? Que no existe la connotación pura. ¿Por qué? Porque la connotación está ligado lisa y llanamente a qué. ¿Qué dijimos recién? Lo paso de vuelta. A ver, para que se entienda. La connotación, para que se entienda, está ligado siempre al tema de la subjetividad. Entonces, no debería existir la connotación pura porque la subjetividad es muy personal de cada uno. Entonces, lo expone, o sea, ¿cuál fue la interpretación que le dio el Antonio Pérez, Juan García y Antonella Vázquez? Un ejemplo. Esa es la connotación que es la subjetividad con el cual el gesto, la acción pura, significó de esa situación. Obviamente que si es un animal blanco, con algunas manchitas y ladra, seguramente va a ser un perro. Obviamente que esa connotación te va a llevar a lo que voy a decir justamente. Lo expuso al técnico, lo expuso, o sea, lo mandó que hasta nos escuchan, lo mandó en cana, en ese sentido, obviamente. Exacto, sí señor. Pero tened en cuenta que el tema de la connotación, al estar muy ligada a la subjetividad, no hay una. En cambio, lo relacionado a la objetividad, eso es objetivo. Papel blanco en la mano del jugador, eso es una cuestión bien objetiva. Ahí sí hay una cuestión única de uniforme. Sí, sí, muy buen ejemplo que tiraste, Jorge. Es clarito, eso fue. Bien. Seguimos insistiendo en esto de que el código debe ser compartido. Debe existir la sincronización. A ver, también esto tiene que ver con una cuestión psicológica, si se quiere, en donde acá dice, por ejemplo, bien digamos el punto de vista objetivo, debe existir correspondencia en relación satisfactoria entre el emisor y el receptor. O sea, para que los códigos debe ser, para esto los códigos deben ser compartidos. Repito, la sincronización la podemos garantizar cuando el abanico de conocimiento que tenemos nosotros nos permite desarrollar diferentes mecanismos que hagan que ese código sea compartido y decodificado por la persona a quien yo quiero llegar con el mensaje. Lo paso en limpio. Siempre tiro el mismo ejemplo. Si yo quiero a un chico darle alternativas o herramientas para que aprenda a parar la pelota, uso diferentes estímulos que hagan que el chico mejore esa técnica de tener la pelota. Lo mismo ocurre con el tema de la comunicación. Si yo logro tener un conocimiento tal que me permita entrar por diferentes rutas o por diferentes vetas a que el chico interprete y decodifique lo que yo quiero que entienda o lo que la situación amerita a que entienda, también va a tener la misma situación satisfactoria que ocurre cuando el chico logra detener de forma correcta la pelota. Entonces, el chico va a lograr detener de forma correcta la pelota, lo traslado a que el chico pueda entender la idea que yo estoy bajando. Y eso va a hacer que tenga una decodificación tal que le permita emitir una respuesta acorde a lo que amerita la realidad. Eso es fundamental. Es fundamental tener herramientas para que nosotros podamos comunicarnos con nuestros jugadores, porque la comunicación, repito, te deriva en la relación. Y cuanto mejor es la relación con nuestros jugadores, desde el punto de vista objetivo o subjetivo,
seguramente irás por un buen campo, por un camino. Bueno, fíjense, se deben superar la interferencia. A ver, es buenísimo, es bueno usar el tema de la redundancia, más o menos lo que decíamos anteriormente, esto de dar diferentes alternativas para ser interpretado o entendido lo que estamos diciendo. A mayor redundancia, en teoría, mayores posibilidades de que el jugador o la persona, en este caso la persona, pueda llegar a decodificar lo que la idea está llevando. Ahora bien, cuidado que la redundancia no oculte el objetivo final que yo estoy persiguiendo. Tanto redundo, que me olvido de lo prioritario, del génesis del contenido. En eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros fácilmente esta redundancia la podemos agilizar con la demostración, porque eso en lo que es la parte práctica, lo que es la parte motora, con el hecho de que yo le pueda demostrar lo que estoy expresando, va también a ser significativamente redundante a la hora de interpretación de nuestros jugadores. Se debe poseer habilidades para la comunicación. Su éxito depende de la personalidad de quienes comunican. Yo creo que acá en este recuadro sobran las palabras. De nada sirve, muchachos, y lo repito hasta el cansancio, de nada sirve tener mucho conocimiento si no encuentro las herramientas para poder poder compartir dicho conocimiento. Por eso es tan importante el tema de manejar la pedagogía y la didáctica. Es tan importante tener la capacidad de tener mucho conocimiento, como es tan importante tener la capacidad de poder expresar o poder compartir dicho conocimiento. Porque en teoría es a lo que nosotros estamos apuntando. Compartir nuestro conocimiento para la mejoría, para que para que nuestros entrenados tengan una mejor realidad, puedan superarse día a día. Y en esto está íntimamente relacionado con el concepto de contenido de conocimiento. Bueno, habla de diferentes habilidades, la habilidad para seleccionar el contenido, para expresar los contenidos y para utilizar los códigos correspondientes. Las tres cosas van de la mano, como lo dijimos anteriormente. El contenido, cómo lo expreso y qué utilizo para expresar dicho contenido. Esto es importantísimo. A ver, poseer actitud positiva para la comunicación. A ver, esto tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro a la hora de, cómo yo quisiera o me gustaría entender o decodificar lo que otra persona me está bajando. Entonces, la forma en que el emisor percibe y valora a los demás seres, cosas, situaciones, se comporta frente a ellos en función de su percepción. La comunicación se verá favorecida si el emisor posee seguridad y confianza en sí mismo. No hay forma de que llevemos a buen puerto algún tipo de conocimiento o de concepto que queramos compartir con alguien si no tenemos lo que veíamos en el principio de la diapositiva de esto del lenguaje futbolístico. La seguridad y la confianza que te la da el conocimiento. La seguridad y la confianza van de la mano del conocimiento. Hagan un poquito de un examen personal. Cuanto más conocimiento yo tengo de un tema, más confianza puedo yo poder esparcirlo y más seguridad puedo llegar a tenerlo. Cuando yo empiezo a tener algunas dudas sobre lo que estoy desarrollando, es porque no tenés bien afianzado el conocimiento, no tenés un saber que pueda ser herramienta de seguridad y de confianza, porque hay una carencia en cuanto al conocimiento. Guille, Escucho. ¿Sí? ¿Dónde entraría acá el tema del manejo de las emociones? Más que nada de quién es el líder, porque muchas veces está claro todo, el plan, la didáctica, todo, pero hay ciertas situaciones emocionales donde los jugadores le ven al técnico, qué sé yo, sacado o lo ven enojado
y no saben si la molestia tiene que ver con algo personal, con algo que le genera un factor externo, o tiene que ver con que lo que pensaron no está saliendo. O sea, me parece que eso también, ¿no? Es como clave. Nosotros somos seres en donde las emociones afloran continuamente. Mira, es tan importante esto de las emociones que vos podés hablar expresando emociones y podés hablar sin expresar emociones. O sea, la apatía, no la empatía, la apatía también habla de un tipo de emoción. O sea, lo que vos bien decís, tengo un equipo en el cual el técnico tiene una apatía tal que irradia entrega, que está entregado, que está abatido, que está... Eso irradia esa sensación que vos bien decís, que el jugador capta en el referente. Por eso es muy complejo, no es sencillo esto de abstraerse de ser un ser humano a ser un técnico o ocupar el rol de técnico con todo lo que viene aparejado detrás de ser el técnico en el partido. Por eso es que muchas veces, a ver, las emociones, que todo el mundo la demuestra en forma distinta, en forma totalmente de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su impronta, de acuerdo, pero hay cuestiones comunes que pueden llegar a afectar a la generalidad del equipo. Entonces, conclusión. No quiero caer en esto de que cuanto más manejemos las emociones, más productivo puede ser para el grupo. ¿Está? ¿Por qué? Porque vos tenés un Cholo Simeone que a veces se le escapa, se le sale la chaveta, pero tiene una influencia sobre el grupo a través de sus emociones que es muy, muy positiva, es mucho más lo positivo que lo negativo. ¿Está? Pero vos tenés a qué sé yo, un técnico sacado, a un ABK me sale, como el de Defensa y Justicia. Sí, volvimos a Sampaoli. Becasese. Sí, Sampaoli también, medio Sampaoli. Vos fijate, ¿cómo puede ser? Un ejemplo clarito, Sampaoli. Sampaoli irradia esta emoción de mucha agresividad. ¿Por qué pasa lo que pasa? Se agarró trompada, se quiso agarrar trompada con el técnico de otro equipo, se quiso agarrar trompada con hincha de otro equipo, siempre tuvo problemas, tuvo problemas en el cuerpo técnico, en su mismo cuerpo técnico, o sea, esas emociones les cuesta digamos, manejarlas. A ver, todo en su justa medida, todo en su justa medida. Un técnico apático, vos lo mirás al técnico campeón de Colón, Domínguez, vos ves que un tipo que parecería que un sangre de pato, que se enoja muy pocas veces, por decirlo de alguna forma. El tipo logró un objetivo, si es que lo vamos a jugar, por sacar por primera vez a un equipo como Colón, campeón, hizo un éxito bárbaro. Pero a lo mejor de la transmisión de esas emociones, no, el equipo está acostumbrado a esa forma, a esa persona. Conclusión. Depende mucho de la personalidad de cada uno. Depende mucho de que esa personalidad se mantenga. O sea, pero tenemos que tener en cuenta también de que nosotros somos los referentes. Nosotros no podemos perder el equilibrio. Nosotros no podemos perder el equilibrio. Porque como bien decís, el técnico es observado por todo el mundo. Todo el mundo en un partido normal, en un partido obviamente con mayor jerarquía, más aún, el técnico está siendo, en algún momento, alguien mira al técnico. Entonces, ahí está en nosotros, por eso el tema del manejo de las emociones, por eso el tema del conocimiento, porque el conocimiento, vuelvo a caer en lo mismo, el conocimiento lo que te da a vos, esto de utilizar herramientas que puedan ser, digamos, que hagan potenciar tu desenvolvimiento en el lugar en el rol que estás ocupando dentro de un grupo. Entonces, trabajar sobre las emociones, no deberían extralimitarse en las emociones, pero tampoco podemos no irradiar emociones. Que no está mal que un técnico salga corriendo a festejar un gol.
que muchas veces no se lo como, no, porque el técnico también es parte de, ha vivido en esa situación, ha tenido esto de vivirlo, de parirlo, de pasarlo, entonces es parte de, pero no es igual a de. ¿Se entiende? Es parte de, pero no es igual a de. Somos parte de, obviamente. Si no somos parte de un grupo, estamos al horno. Pero no somos del grupo, específicamente como es esto de roles y funciones. Esto de la jerarquización que hablábamos anteriormente. ¿Se entiende, Jorge, más o menos? Esa es la idea. Y es fundamental saber manejar sus limitaciones. Porque si yo tengo esto de no poder contener mis emociones, tiene que ser tratado. Pero tratado en el buen sentido de la palabra, tenés que profundizar en ver por qué yo no logro mantener un equilibrio con mis emociones. Por eso a veces hay un montón de características que van a redundar sobre qué herramienta utilizo yo para potenciarme como director técnico. El conocimiento desde el punto de vista táctico es fundamental, obvio. Desde el punto de vista técnico es fundamental, obvio. Pero también lo otro juega un rol importantísimo. Esto de la comunicación juega un rol trascendental a la hora de formarme como técnico, a la hora de formarme como referente de un grupo. Es trascendental el tema de las relaciones con mis jugadores, con todo lo que están relacionados, con todo lo que pertenece a todo lo que tiene que ver esto de ser parte de un grupo. Ahora bien, hasta ahora habíamos hablado de el emisor. También acá nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre el receptor. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos, por más que siendo emisores, siendo quienes estamos dando elaborando un mensaje, no logramos esto que hablamos anteriormente, el feedback con el receptor, este vínculo, esta relación, por más que hagamos lo que hagamos, si no tenemos una recepción positiva de quien me está escuchando, va a ser muy difícil de que tengamos una respuesta satisfactoria a esto del vínculo. ¿Está? Entonces, es importantísimo el esfuerzo que debe hacer el emisor a la hora de hacerse entender, de bajar alineamientos, de bajar el mensaje, de bajar contenido, de bajar todo lo que yo quiero utilizar como primer paso a la hora de comunicación. Pero también es trascendental la predisposición que tiene que tener el personaje o la persona que va a recibir dicho contenido. Si ya estamos cerrados a lo que va a decir porque me peleé o porque no me puso o por lo que sea, por más que yo busque diferentes estrategias de comunicación y de relación, va a ser imposible que ese feedback que tanto ponderamos se lleve adelante. ¿Por qué? Porque hay como que se rola con puertas a la posibilidad de tener este vínculo de relaciones. Bueno, un poquito, vamos a hablar un ratito de lo que es el tema de la comunicación y el lenguaje. Obviamente que, ¿qué es el lenguaje? Es el medio esencial a través del cual se expresa y comunica lo demás. Por lo general, a ver si estamos hablando el mismo idioma, pues será una cuestión. El lenguaje que más conocemos nosotros, en un primer momento, ¿cuál es? El lenguaje sonoro. Pero hay otro tipo de lenguaje. Fíjate, está el lenguaje directo, que dice acá, que establece una relación entre el signo y la realidad que percibe inmediatamente. Después está el lenguaje oral, es el lenguaje que más nosotros no es más sencillo a la hora de definirlo, es el que utilizamos, esto de los símbolos sonoros, que van de generación en generación. Esto de los símbolos sonoros con el tema de los códigos correctos, o sea, el símbolo sonoro que sea entendible a quien yo le voy llevando el mensaje, pero no es solamente relacionado a lo que tiene que ver a lo sonoro, a lo verbal, sino lo que también estábamos hablando acerca de lo no verbal, que está relacionado a lo corporal. Y también tenemos lo que es el lenguaje escrito, que lamentablemente, décadas tras décadas, va tomando mayor trascendencia. Antes la palabra era la palabra, o sea, palabra santa, era
un documento. Hoy por hoy, el tema del lenguaje escrito viene a reafirmar la representación del habla, o sea, viene a reafirmar lo que se dice de lo sonoro, del lenguaje, del lenguaje sonoro, el lenguaje verbal, en donde vengo a potenciar esta idea de lo concreto y lo visible. Lo que está escrito, yo lo puedo, es tangible, lo puedo bien tocar, lo puedo leer, eso va a ser lo que realmente tiene validez, que muchas veces ocurre. Y después, dentro de lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Si hablamos del lenguaje no verbal, estamos hablando del lenguaje corporal. Esto es lo que decíamos anteriormente con Tomás. Esto de cuando dejamos de hablar de lo sonoro y empieza a hablar de lo corporal. Que el gesto, a veces el gesto reemplaza lo sonoro, ya sea para repetir, para contradecir, para sustituir, para reforzar o para regular el lenguaje verbal. Repetir, bueno, cuando utilizamos un gesto que repite la palabra. Contradecir, utilizamos un gesto que también contradice la palabra. Y acá hay que tener mucho cuidado, el tema de la contradicción. Porque la contradicción lo que provoca es la duda, lo que provoca es la inseguridad, lo que provoca el descreimiento hacia lo que estamos, hacia la comunión que debe existir entre lo que estoy diciendo desde el punto de vista sonoro y lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista corporal. El tema de la sustitución, bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Sustitución, 2 puntos de demostración, como reemplaza la palabra. El tema del refuerzo, cuántas veces nosotros utilizamos algún gesto corporal tratando de reforzar alguna palabra que estamos omitiendo. Eso también es muy importante. El tema de la regulación, cómo muchas veces nosotros, más allá del tono de voz que estamos utilizando, cómo con nuestra impronta corporal estamos dando una cuestión de regulación, o sea, estamos regulando el medio de la comunicación. Eso también es muy importante. Repito, es tan importante el contenido como la forma en la cual yo expreso dicho contenido. Es tan importante. Ha pasado muchas veces que el contenido pierde valor por la forma en la cual yo desarrollo ese contenido. Bueno, para cerrar esto dice acá, de esta forma el lenguaje del cuerpo toma un papel protagónico en la comunicación, predominando sobre el lenguaje verbal. A ver, siempre me pasa esto cuando trato de hablar de esta cátedra del lenguaje futbolístico, en donde son contenidos, repito que lo dije la otra vez, lo voy a reiterar ahora, son contenidos que muy comunes a la realidad o muy comunes a lo que naturalmente nosotros llevamos adelante en nuestro quehacer doméstico,